tuvimos la fortuna de desarrollar un programa de inglés para personas ciegas. Y nosotros teníamos al principio mucha expectativa, mucho ánimo, pero también teníamos un pequeño temor, y es que no estábamos seguros de cómo comunicarnos, de cómo tratar, de cómo relacionarnos con personas ciegas, porque, entre otras cosas, no queríamos llegar a ser ofensivos, llegar a decir algo que pudiera lastimarlos, que pudiera hacerlos sentir incómodos. Y hay que decirlo, en particular, vivimos tiempos en donde muchas personas se ofenden por cualquier cosa, donde tú no puedes decir algo político, no puedes decir algo de cierta tendencia, porque todo puede ser tomado como una ofensa, como una discriminación, como un insulto. Así que teníamos ese pequeño temor. Llegamos, recuerdo mucho, a una primera clase, empezamos a presentar el programa y en algún momento yo dije, bueno, en este programa, en el primer nivel, estos son los temas que ustedes van a ver. Y me sentí absolutamente aterrado de haber dicho esa burrada. Se dieron cuenta y con toda confianza dijeron, ay, Daniel, usted está como asustado de hablar con nosotros. Hable normal, exprésese como usted es. Si ustedes trajeron este programa es porque nos aprecian. Eso no está en duda. Así que tranquilos. El punto es que fueron personas muy lindas, muy queridas, y haciendo ese programa tuvimos que aliarnos con la Fundación Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, la Fundación CRAC. Iniciando el proyecto, la fundación nos llevó a sus instalaciones y nos mostró cómo es que desarrollan el programa de rehabilitación para personas ciegas. Ustedes tienen que saber que hay personas que nacen ciegas, pero hay personas que desarrollan la condición de ceguera por alguna razón, por un accidente, por una enfermedad, por distintas situaciones. Entonces ellos rehabilitan a la persona ciega y le enseñan desde el principio a hacer su vida, donde le enseñan a la persona ciega a sentarse a la mesa nuevamente, a tomar el plato, a tomar los cubiertos. Quiero que pienses en esto. ¿Qué reto es para una persona que por alguna situación de la vida queda ciega volver a aprender a comer, a tomar su plato? Y el propósito de ellos es la independencia de las personas, que logren valerse por sí mismas, las personas ciegas. ¿Me siguen? Me pareció espectacular esa experiencia. Y después nos pasearon por un puente que ellos mismos construyeron para que las personas aprendan a subir escaleras, a atravesar un puente, a apoyarse con una baranda. Fabuloso. Y después nos llevaron al taller de empleabilidad. Aquí les enseñamos a las personas a ganarse la vida. Me pareció interesante, entré a ese taller y me encontré con que les enseñan a hacer escobas. Tienen un taller donde tienen los palos de escoba, tienen la base de la escoba y les enseñan a poner los pelitos de la escoba, la mecha de la escoba. Y son escobas de mecha larga, di conmigo, de mecha larga. Son escobas de mecha larga y tienen una tira larguísima y tienen que ir doblando, ubicando punto por punto en unas como puntillas que están allí clavadas en la base de la escoba y demora mucho tiempo hacer una escoba. Pero la persona ciega necesita aprender a hacer escobas y así es como les enseñan a lograr insertarse en un trabajo, a buscar un trabajo. Y yo le pregunté a la persona, yo quedé un poquito decepcionado. ¿Cómo así que les van a enseñar a trabajar en pleno siglo XXI y en vez de trabajar con tecnología están haciendo escobas? Y me dijo, sabes, no es lo que hacen, es en quienes se convierten cuando lo hacen. Es que mientras fabrican una escoba, ellos desarrollan trabajo en equipo, paciencia, resiliencia. Ellos desarrollan la capacidad de saber dónde va un proceso, dónde dejé hasta el día de hoy, dónde retomo mañana. Ellos desarrollan la capacidad de superar la frustración. Ellos desarrollan la capacidad de mover sus manos otra vez, de ubicar un espacio. No es lo que hacen. Yo no los estoy convirtiendo en fabricantes de escobas. Yo los estoy convirtiendo en personas capaces de superar una adversidad, de trabajar en equipo, de alzar la mano y decir no sé dónde voy, quién me ayuda, y de sacar adelante un trabajo difícil y tedioso. Me gustó su enseñanza. Hay cosas en la vida que son tediosas de hacer, que son difíciles de hacer. Vaya y haga una escoba. Pero hay cosas en la vida que son tediosas y difíciles de hacer. Pero el objetivo no es hacerlas solamente, sino la persona en la que tú te conviertes cuando eres capaz de hacer esas cosas difíciles. ¿Hay en tu vida alguna escoba de mecha larga en este momento? Quizá una persona difícil, quizá un jefe, quizá un vecino, o quizá no es una persona, quizá es una situación difícil. Quizá el trabajo que tienes no te gusta, quizá estás lidiando con una enfermedad, quizá estás lidiando con una prueba económica, no sé con qué situación difícil, pero quiero decirte que sí debes hacerlo, y sí debes dedicarte, y sí debes superar esa situación y atravesarla, y sí debes relacionarte con esa persona difícil, porque no es lo que haces, es en quién te conviertes cuando lo haces. Y hoy vamos a ver que Jesús es paciente. ¿De Jesús te ha tenido paciencia? En el capítulo 5 de la carta de Santiago, versículo 11, dice, ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. ¡Ay, qué palabras tan lindas! La paciencia de Job. ¿En qué fue paciente Job? ¿Cuál fue su escoba de mecha larga? Tuvo demasiadas pruebas y dificultades en su salud, lo perdió todo, perdió su familia y su esposa lo abandonó. ¿Y en qué se convirtió Job? ¿En un abandonado? Ese no fue su final. No es lo que haces, es en quién te conviertes. No es lo que haces, es en quién te conviertes. Dice la Biblia que Job resultó hasta rascándose las llagas con una teja, con un pedazo de teja, y no se convirtió en un enfermo. Ese no fue su final. Atravesó la enfermedad, atravesó el abandono. Tuvo amigos difíciles, los que vinieron a consolarlo, le dieron palo, lo criticaron, lo trataron terriblemente. Pero él no se convirtió en nada de eso, porque no es lo que haces, es en quién te conviertes. Y cuando él superó con paciencia sus situaciones difíciles y las personas difíciles, ¿sabes en quién se convirtió? Leámoslo juntos. ¿Saben el buen final que el Señor le dio? Se convirtió en un hombre que creía realmente en Dios. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se convirtió en un adorador.
Empezó a orar por sus amigos, supuestos amigos que lo habían abatido aún más. Se convirtió en un intercesor. Y dice la palabra que el Señor le dio 7 veces más de lo que tenía al principio. Lo bendijo enormemente, se convirtió en un bendecido por Dios. ¿Cuántos saben que si atraviesan con paciencia sus pruebas, serán bendecidos por el Señor? ¡Ay, yo quiero eso! Yo quiero eso para ti, para mí. Porque entendí que no es lo que haces, que es en quién te conviertes. Quiero que miremos en contexto este pasaje. Dice, ustedes han oído de la paciencia. Qué retador es predicar sobre la paciencia, hablar sobre la paciencia. ¿Sabes que Dios te prueba lo que vas a enseñar? ¡Ay, qué cosa difícil! Esta semana iniciando la semana, el día lunes, es la segunda vez que me pasa. Tuve un ataque de vértigo. ¿Alguno le ha pasado? Sentí que todo me daba vueltas. Yo paré en el mundo que se está moviendo muy rápido. Me daba vueltas absolutamente todo. Y fui a la oración y entendí que lo que nos capacita para predicar la palabra de Dios es realmente rendir nuestra vida a ella. Si no, serían palabras vacías. Y el Señor, en medio de ese momento, fue una temporada, quizá duré todo el lunes, el martes ya estuve mejor. El Señor probó en mí la paciencia. Es un reto cuando predicas algo. Leamos en contexto Santiago 5, desde unos versos atrás, dice el verso 7, hermanos, tengan ¿qué? Paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Recuerden que el campesino espera a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. ¿A alguno le sonó que era por allá hasta cuando Cristo? El Señor regresa pronto, dice la palabra. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. La persona paciente no se queja. La impaciente se quejan unos de otros. Miren, el juez está esperando a la puerta, listo para entrar. Hermanos, sigan el ejemplo ¿de qué? De paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos ¿cómo? ¿Cómo te va a decir a ti la gente? Afortunado. Ay, qué afortunado, esos hijos tan lindos. No eran tan lindos, pero yo los crié con paciencia. Ay, afortunado que a usted le salió un matrimonio tan bonito. No fue que me saliera bonito, fue que yo fui fiel, dedicado, con paciencia. Amén. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final. ¿Qué te espera a ti? ¿Un mal final? Un buen final. No sé qué estás viviendo, pero sé cómo termina la historia. Termina bien. Tienes un buen final. Lo estamos leyendo. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Esta carta es una carta práctica, es una carta de teología viva, aplicada, cómo vivir la vida. Y Santiago en el capítulo 5 viene hablando de las personas ricas. Preguntaba Doyle hace un momento, ¿es que está mal ser rico? Santiago aclara que el problema no es la riqueza, el problema es el abuso de las personas que no tienen dinero. Entonces Santiago viene hablando en el capítulo 5 de esos ricos opresores. Está diciendo que están abusando de personas solo porque ellos tienen dinero y los otros no, y que para ellos va a haber juicio. Y entonces le habla a la iglesia, esta es la transición, y le dice, tengan paciencia en el sufrimiento. ¿Cómo así pasó de un tema al otro? Lo que está diciendo Santiago es, hay personas difíciles, por ejemplo, los ricos abusadores opresores, hay personas muy difíciles, ustedes tengan paciencia cuando sean perseguidos, cuando enfrenten personas difíciles. Centrémonos un momento en los versos 10 y 11. Resalté qué palabra, paciencia. Mira que dice, hermanos, sigan el ejemplo de paciencia, y abajo dice, ustedes han oído de la paciencia de Job. Hay algo interesantísimo que encontré estudiando este tema. En este pasaje, aunque en español se traduce como paciencia, en el original hay 2 palabras diferentes utilizadas para esta misma traducción de paciencia. Hay 2 palabras diferentes. Arriba donde dice ejemplo de paciencia es una palabra y abajo donde dicen oído hablar de la paciencia de Job es otra. Si alguien quiere mirarlo en otras traducciones, hay traducciones que dicen arriba paciencia y abajo dice perseverancia. Miremos cómo es esto de paciencia, 2 palabras diferentes. En el griego hay una palabra para paciencia que es upomoné. Ok, ¿qué significa esa palabra? Resistir bajo presión. Resistir bajo presión. Y esta palabra habla acerca de las circunstancias difíciles. La Biblia, que es perfecta, nos da 2 palabras para paciencia. Una tiene una connotación de resistir bajo las presiones de la vida, bajo las circunstancias inevitables. Enfermarse. ¿A quién le gusta enfermarse? Alce la mano. Ninguno. Pero estamos en un mundo caído, la enfermedad es parte de ese mundo, inevitablemente nos vamos a enfermar. A alguno le dará vértigo algún día, a otro le dará una gripa difícil y a algunos Dios los sana porque así se glorifica y a otros Dios los deja, incluso hasta la tumba, porque así se glorifica. ¿Ok? Pero ¿qué debemos tener ante eso? Resistir bajo presión. Debemos tener upomoné, debemos tener la capacidad dada por Dios de resistir circunstancias difíciles. Pero me encanta la perfección de la Biblia y es que la paciencia no es solo para las situaciones difíciles, es también para las personas difíciles. Mira la palabra para paciencia hacia las personas, es la palabra macrotumia. ¿Qué le suena macro? Viene al español esa palabra, ¿no? Grande, largo. Macro significa largo, como la mecha larga de la escoba. Largo. Tumia, de ahí vienen palabras como tumor.
significa explosión, significa rabia, significa ataque. ¿Qué es este juego de palabras? Una persona paciente es una persona larga, demorada, para que la hagan explotar. Alguien impaciente, tú le molestas el brazo y de una vez explota. Ser paciente es ser largo para explotar. Dijo el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Enójense sin pecar. Muy bien, pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si tenemos la capacidad en algún momento de decir, este es el límite y no más, pero somos largos de mecha. ¿Cuántos quieren salir de aquí con la mecha larga? Que no por bobadas sigas explotando y peleando. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero quiero que tengas en mente estas dos cosas. Uno es paciente con las personas y con las circunstancias. La definición de paciencia entonces bíblicamente es que paciencia es la capacidad dada por Dios para resistir circunstancias difíciles y bendecir a personas difíciles. Amén. Les voy a leer. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, situaciones difíciles. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y que eso los hará ¿qué? Más pacientes. ¿Sí ves? La paciencia se desarrolla ante las situaciones difíciles. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Esas situaciones difíciles tienen el objetivo de volverte maduro. ¿Cómo maduró? ¿Cómo maduramos? Atravesando situaciones difíciles, lidiando con personas difíciles. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Es un proceso, por supuesto, de santificarnos. Mira que el pasaje inicia diciendo, alégrense cuando tengan que enfrentar dificultades. Tu reacción, si eres paciente ante un problema, no es rendirte, no es quejarte ante Dios y culpar a todo el mundo y ser la víctima. Tu reacción es ¿cuál? Según esto, alegrarse. ¿Qué dice la Biblia de qué debo hacer yo? ¿Qué debo decirme a mí mismo ante las circunstancias difíciles y ante las personas difíciles? Cuando enfrento circunstancias difíciles, las atravieso. Y a las personas, ¿también las atravieso? No, las bendigo. Cuando estoy en situaciones difíciles, las supero. Y a las personas, les sirvo. Ante situaciones difíciles, yo no me rindo. Y ante personas difíciles, no me irrito. A las situaciones difíciles las aprendo a soportar. A las personas difíciles las aprendo a tratar. Es diferente, no tienes que soportar. Sí, no, yo lo soporto. No, no es soportar a las personas, es saberlas tratar. Y tratar significa ponerles límites, pero también servirles, escucharles, invertir hasta donde puedes, saber retirarte, saberlas tratar. Las situaciones, las circunstancias difíciles prueban mi fe. Las personas difíciles prueban mi carácter. Hay gente que tiene mucha fe y poco carácter. Y necesitas de ambas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una situación difícil y una persona difícil? La situación difícil tú no la puedes manejar. ¿Quién puede manejar la crisis económica que hay? ¿Quién puede manejar la enfermedad? Decir, es que voy a hacer algo para este cáncer. En tus manos, en tu capacidad, no hay nada que puedas hacer. Por eso las situaciones prueban tu fe. Las personas prueban tu carácter porque tú podrías simplemente darles un portazo en la cara y retirarte. Las personas prueban tu carácter. Ante las situaciones difíciles yo muestro resistencia. Ante las personas difíciles yo muestro decencia. Ante las situaciones difíciles yo me alegro. Eso leíamos ahorita, alégrense en las pruebas. Yo me alegro en medio de ellas. Ante las personas difíciles yo me controlo ante ellas. Soy de mecha larga. Finalmente, las situaciones difíciles yo soy de largo aliento. ¿Se entiende? De largo aliento, soy resistente. Sigo trotando hasta el final. Soy de largo aliento, pero con las personas difíciles yo soy de mecha larga. ¿Cuántos son de mecha larga aquí? Amén, 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 amén. Eso suena muy lindo, pero la única forma de desarrollarlo es mirar a Jesús. El ejemplo de paciencia. Recuerda que esto es un ciclo sobre aprender el carácter de Jesús, desarrollarlo. Tú no puedes ser paciente yendo a un seminario de paciencia. Tú solo puedes ser paciente cuando miras a Jesús y ves la paciencia que Él te tiene a ti. Jesús atravesó las circunstancias más difíciles para salvar a las personas más difíciles. ¿Quiénes? Tú y yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo podría terminar la enseñanza aquí. Y creo que sería una buena enseñanza. Pero quiero darte unas claves muy prácticas, porque estamos leyendo Santiago y Santiago es práctico, de cómo desarrollar paciencia. Cómo desarrollar paciencia. ¿Sabes? La impaciencia es un asunto de que te quedas mirando al lado a la persona difícil. Te quedas mirando alrededor a la situación difícil. En lugar de mirar hacia adelante, en lugar de saber mirar hacia atrás y en lugar de mirar hacia arriba. Di conmigo, mirar. Si estás atravesando una situación difícil, si estás lidiando con una persona difícil, pregúntate a dónde estoy mirando. Y voy a mostrarte que tienes que aprender a mirar hacia adelante, pero hay momentos en los que hay que saber mirar hacia atrás, pero sobre todo hay que mirar hacia arriba. ¿Cómo así que mirar hacia adelante? Dijo Santiago, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Yo miro adelante en la historia de la humanidad. El siguiente gran evento de la humanidad no es la Tercera Guerra Mundial. El siguiente gran evento de la historia de la humanidad no es el ascenso de China o la caída de Estados Unidos. El siguiente gran evento de la humanidad es la venida de Jesús.
Cuando yo veo que Jesús viene, yo sé que la historia termina bien. Yo puedo soportar la situación difícil que estoy viviendo. Él sigue diciendo, recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las ¿qué? Piensa en esto, me quedé meditando en esto. El campesino es paciente en esperar a que pasen las épocas de lluvia. La lluvia es una bendición, pero también es una prueba. Mucha lluvia es cansona, ¿sí o no? A veces decimos, uy, qué sequía, necesitamos que llueva. Y cuando empieza a llover y a llover y a llover, ¿qué decimos? Ay, abril, lluvias mil. ¿Cuándo va a dejar de llover? La lluvia al mismo tiempo es una bendición y es un problema. Al mismo tiempo, esa situación difícil es un problema y al tiempo es una bendición. Porque sin lluvia no hay cosecha después. Pero durante la lluvia tampoco hay cosecha. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir Santiago? Que aprendan a aceptar que las situaciones difíciles son difíciles, pero tienen un lado bueno, producen en ti algo bueno. Aquí dice que pasen las épocas. La lluvia no es eterna, va a tener un final. Ese problema difícil que tienes hoy no es el final de tu vida. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una persona difícil, hay un problema en el cerebro y es que nos enfrascamos y creemos que ahí termina todo. Y esa fue la historia de mi vida, murió bajo la opresión de un jefe cansón. No, esa no es la historia de tu vida. No es la historia de tu vida y desempleado el resto de la vida. No es si estás desempleado, es una situación, pero tiene un final, tiene fecha de caducidad. La lluvia, Dios determina, dice la Biblia en los Salmos, que Dios guarda la lluvia en un depósito, que es Él el que abre las puertas y las cierra. Él determina cuándo se termina tu problema y ya tiene fecha de caducidad. Que tú no la conozcas es otra cosa. Yo no sé cuándo viene Cristo, pero estoy seguro de que viene. Y eso es suficiente. Cuando yo miro adelante, entiendo que el problema tiene final, tiene caducidad. Mira lo último, dice, también ustedes deben esperar con paciencia. Manténganse ¿cómo? Firmes. Firmes nos llama a la acción. Firmes, manténganse firmes. En el original habla de apretar el corazón, de ponerle fuerza al corazón, de tomar acción. Manténganse firmes. ¿Sabes qué despierta en ti cuando miras hacia adelante? Despierta iniciativa. Di conmigo iniciativa. Tú necesitas tomar iniciativa. La primera iniciativa es esta. Hermanos, no se sigan quejando. Toma la iniciativa, ponte firme, vas a decir, mi iniciativa es no me vuelvo a quejar. Tú tienes que decidir cómo quieres ser recordado en cómo atravesaste la enfermedad. Quejándote y llorando y peleando, y un día Dios te sana y miras atrás y dices, ay, si hubiera sonreído más durante la enfermedad, ay, si hubiera aprovechado para predicarle a todos los que me visitaron cuando estaba enfermo, ay, si hubiera. Toma iniciativa y muévete y atrévete, porque tiene fecha de caducidad. Santiago sigue hablando y dice, hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de ¿quiénes? ¿Se dan cuenta? Santiago nos dice, miren hacia adelante, Jesús viene, pero también nos dice, miren hacia atrás. No para ver tus pecados y tu maldad y lo que pasó y cómo sufriste. No, mira hacia atrás para ver a los profetas. Está diciendo, miren atrás para que vean la historia de otros que también amaron a Dios y que también sufrieron en el nombre de Dios. ¿Por qué nos invita Santiago a mirar atrás la historia de los profetas? Esto es bellísimo. Cuando tú miras a los profetas, uno dice, estos siervos de Dios, primero, eran mejores siervos de lo que yo puedo hacer. ¿Sí o no? Mejores siervos que nosotros. Y les tocó más duro. Y Dios les permitió atravesar personas difíciles, lidiar con personas difíciles y atravesar situaciones muy difíciles. Y si ellos, siendo ellos, sufrieron y atravesaron todas esas situaciones, ¿qué me hace pensar que a mí Dios me tiene que consentir y que llevar en una nube, soplando todo el tiempo? Cuando miras atrás y ves el testimonio de otros que superaron las pruebas, tú dices, por un lado dices, sí se puede superar, porque otros pudieron. Porque el Dios de Job es mi Dios. Porque el Dios de Daniel es mi Dios. Porque ese mismo Dios está vivo, está atento, está poniendo cuidado. Pero te consuelas en saber que tiene sentido que enfrentes problemas. Hay gente que dice, es que no tiene sentido, ¿por qué este problema? Y Dios dice, sí tiene sentido, mira la historia de ellos, y ese problema fue una catapulta, fue un trampolín para llevarte a otro nivel, para darte una bendición, para testificar de quién soy yo. Tu problema tiene sentido, métele ánimo, métele ánimo. Cuando tú miras atrás, adquieres perspectiva. Di conmigo perspectiva. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ese es mi resumen. Si tú miras atrás, te das cuenta que esto tiene sentido y tú ten perspectiva. Ahorita les hago evaluación a ver si se acuerdan de todas. Miro adelante. Si miro adelante, ¿qué pasa? Esto tiene final, tiene fin. Y yo debo tener iniciativa. Pero si yo miro atrás, veo que esto tiene sentido y yo debo tener perspectiva. Y terminamos acá. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Tomé otra traducción para esto. Acá diría pacientes. A los que perseveraron. ¿Han oído de la perseverancia? ¿De quién? De Job. Y han visto el propósito final del Señor. ¡Ay, qué lindo! Que es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¡Qué palabras tan increíbles! Por favor, míralas detenidamente. Esa situación, ese problema que prueba tu paciencia, ahora te llama a mirar al Señor. ¿A mirar hacia dónde? Hacia arriba. Y a saber que ese problema tiene un propósito.
Toda obra del Señor tiene un propósito, escribió Salomón. Ese problema que tienes no es que se descuidó el Señor y dijo, ay, yo lo metí en esa empresa donde lo tratan mal, ay, se me olvidó. No, yo dije Servientrega, no, era la otra. Yo dije esta, no, era tal. No, el Señor tiene propósito. El Señor tiene propósito. Mira arriba y pregúntate, mi Señor, sé que tienes propósito, muéstrame cuál es. Ayúdame a confiar en ti aunque no lo entienda. ¿Sabes qué pasa al final cuando atraviesas tu dificultad? Esto, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Lo que pasa al final es que conoces la mano de Dios, conoces el corazón de Dios. Job pudo ver que el Señor intervino para bendecirlo, pero sobre todo intervino para dejarse conocer por Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos. Ese problema, esa dificultad, lo que está haciendo es ponerte de rodillas para que conozcas el corazón de Dios, para que veas el poder de Dios. Si el precio de conocer a Dios es atravesar un problema, que el Señor nos mande todos los problemas que Él quiera con tal de conocerlo, con tal de conocerlo. Cuando yo miro hacia adelante, yo sé que el problema tiene fin. Cuando miro hacia atrás, sé que el problema tiene sentido. Y cuando miro hacia arriba, sé que el problema tiene propósito. Entonces soy más paciente porque espero en mi Salvador. Cuando yo miro hacia adelante, yo tengo iniciativa, me muevo. Cuando miro hacia atrás, yo adquiero perspectiva. Veo que tiene un lugar en la historia de Dios. Pero cuando yo miro arriba, tengo expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a tocar? ¿Cuándo vas a ministrar? Señor, ¿cuándo te voy a ver? Qué lindo es el Señor. Dice que el Señor es compasivo, lo acabamos de leer. Y para escribir la palabra compasivo en el griego, escribió esta palabra, polus plagnos. Polis significa múltiples y splagnon significa órganos internos. ¿Sabes qué encontré? Que esa palabra no existe en el griego. Santiago la inventó. Nunca antes se había utilizado esa palabra, no existe. Después, algunos escritores la empezaron a usar cuando Santiago la inventó. ¿Cómo así? La palabra significa polus, significa muchos, y splagnon significa órganos, intestinos. Para los hebreos, los sentimientos no están en el corazón. Para los hebreos, los sentimientos están en el estómago. Nosotros decimos, es que siento una tristeza en el corazón. Pero realmente, físicamente, uno no la siente en el corazón. ¿Uno dónde la siente? Como en los... ¿Sí o no? Los intestinos son los que sienten. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que Dios es muy sensible hacia ti. Dios tiene muchos intestinos, por así decirlo. Dios tiene una profunda sensibilidad, mucha sensibilidad hacia tu dolor, hacia tu tristeza, hacia lo que te está pasando. Él es sensible. Santiago tuvo que sentarse e inventarse una palabra nueva. ¿Sabes qué pasa? Cuando veas a Dios obrar, no tendrás palabras para describir lo increíble que es Dios cuando esperas pacientemente en Él. Vas a decir, ¡wow! ¡Señor! ¿Qué tal que ese jefe difícil se vaya y te pongan a ti de jefe y tú digas, ¡wow! No tengo palabras para decir esto. No tengo esa enfermedad hizo que tu familia se reuniera alrededor de Jesús y ahora todos le sirven y tú dices, wow, inventémonos una nueva palabra porque no la tengo.